Entonces vamos a empezar una nueva serie de estudios y esta vez, que Dios nos bendiga, vamos a empezar a hablar de las cartas del hermano Pedro, las cartas, las epístolas de Pedro, y vamos a empezar a leer. Hay muchas cosas que nos van a saber de bendición ahí. Entonces, el ministerio de Bethesda, de Casa está el pastor Ronald. El pastor Ronald ahora ha estado como voluntario en Israel, como capellán del ejército israelí. Ha estado mandando fotos él allá en su misión, y ha estado haciendo varias cosas con el ejército israelí. Además, también tomó una foto donde está orando en el muro de los lamentos. Así que ha estado en una situación bien especial el pastor Ronald, que Dios lo está acompañando. Y aquí nosotros, el Ministerio de Teta, la Casa Central aquí en Chile, con el pastor Samuel Reina y el pastor Oscar Muñoz. Y vamos entonces a empezar esta nueva serie de la carta de Pedro, serie de la carta Apóstol Pedro. Denme un minutito, por favor. Ya, entonces vamos a empezar con la primera carta de Pedro. Usted lo pueden ver ahí. Pedro escribió dos cartas. Aquí siempre hay polémica, hermano, siempre se polemiza con respecto a si fue Pedro o no. Yo no conozco una carta de la Biblia que no estén polemizando con respecto al autor. Hay gente que nos dice que no, que Pedro no puede escribir, y es interesante, ¿eh? Porque una de las razones que se da para decir que Pedro no pudo haber escrito esta carta con respecto a los niveles de educación de Pedro. Y dice, no, pero es que el lenguaje que usa Pedro ahí, y que era una persona sin letra, bueno, no significa que eran analfabetos, significa que no tenían tal vez muchos estudios, pero, pero la carta, la forma en que el Sanedrín se refiere a Pedro y a Juan, eh, interpretando también esto de ellos, dice que se nota que hayan estado con Jesús por su forma de hablar. O sea, Pedro y Juan y el resto fueron influenciados mucho por el Señor Jesús. Entonces, muchas de sus formas, aunque no hayan ido a un lugar no, de colegio, un estudio, no hayan tenido una educación formal, ellos fueron educados por Cristo. Entonces, cuando el Sanedrín está examinando a estos hermanos, dice, bueno, dice, se nota que habían estado con Jesús, porque a su forma de hablar los denunciaba, su forma de actuar, su forma de pensar. O sea, es interesante porque me gusta mucho eso, porque hay mucha gente que no tiene letra, que no tiene preparación, que no tiene estudio, y hay algunos que sí son analfabetos. Acuérdense que un analfabeto es una persona que no sabe ni siquiera leer ni escribir, pero cuando llega a Cristo, Cristo también afecta nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar, afecta a todo. Entonces, muchos dicen, bueno, esta carta no puede atribuirse, claro que puede ser de él, porque Jesucristo realmente cambió su manera de ser y también participó en la formación de ellos como personas. Entonces, se discute si la carta realmente ya se ha llegado a la conclusión que sí le pertenece a Pedro y que Pedro la escribió. Entonces vamos a leer los capítulos 1, o sea, el capítulo 1 del versículo 1 al 5. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. Presencia, es presciencia, es elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Todas estas palabras que usted escucha suenan muy especiales y de pronto suenan bonitas, pero no siempre entendibles, porque estas palabras hay que estudiarlas, porque no es fácil entender esto. Vean ese mapita que está ahí. Entonces, a donde está el círculo blanco, un poco más abajo,
aquí estamos en el Asia Menor. Esto que está aquí, este mapa que está aquí, correspondería a lo que hoy es Turquía. Donde dice Tracia ahí, correspondía a la Turquía europea. Y hacia el otro lado donde está Lidia, Calicia, Licia, todo eso corresponde a Turquía, que son del Asia. Acuérdense que Turquía tiene, actualmente la actual Turquía tiene una parte que está en Asia y una parte que está en Europa. Y hay un canal que divide eso. Entonces, y ahí acuérdense que está la grande iglesia. Y al frente de eso está Grecia. Entonces, cuando está escribiendo a la iglesia, bueno, perdón, donde está Chipre abajo, al frente Chipre hacia la derecha, todo eso para abajo viene siendo lo que es Canaán y donde está Israel, donde está Jerusalén, que no está aquí en el mapa, porque estamos concentrados en lo que dice. Toda la zona a la cual está hablando Pedro es esta, el Ponto, Galacia, acuérdense que ah, dice así, que están en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, y ustedes pueden ver ahí en el mapa que está Ponto, que está Galacia, está Bitinia ahí arriba, o sea, todo un sector, ¿verdad? A esas personas que están ahí, que realmente seando bien claro, en todo ese sector fue donde fundó Iglesias Pablo. Ahí fue la iglesia, ahí fue la obra misionera más fuerte de Pablo. Casi toda la iglesia que nombra, está la iglesia de Éfeso, está la iglesia de Odisea, todo eso a excepción de la iglesia de Corinto que está frente hacia la isla, hacia Grecia. Pero todo eso fue un campo misionero de Pablo. Pablo fundó muchas iglesias ahí. Entonces, a esa región se está refiriendo el apóstol Pedro ahora. Vamos a ver lo que significan algunas palabras usadas aquí. Expatriado, que vive fuera de su patria. Y creo que la patria es un lugar, ciudad o país donde se ha nacido. Algunas veces nosotros decimos nación. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, son cosas distintas. Naciones es un conjunto de tierras con normas, o sea, con leyes. El país es una denominación que uno le hace a un sector geográfico. Entonces, a los expatriados, la gente que estaba expatriada era gente que vivía fuera de su patria, que vivía fuera del lugar donde había nacido, donde había vivido toda su vida. Y dispersión es un efecto de dispersar. O sea, la Biblia dice que son los expatriados que están viviendo fuera de su patria y que fueron esparcidos. Veamos un poquito de eso. Con respecto a quien le escribe Pedro esta carta, hay a lo menos dos visiones posibles. Pongan atención a esto. La palabra expatriado y dispersión siempre se ha asociado a las tribus de Israel, que fueron llevadas cautivas y esparcidas por los diferentes lugares que componían el imperio que los llevó cautivos. Recuérdense que, recuérdense que el reino de Dios, el reino de Israel, se dividió en dos. Después de la muerte de Salomón, se produjo una acción fuerte que dividió el reino y quedó dividido en dos, en Israel y Judá. Israel fue gobernada, fueron compuestas por 10 tribus, y Judá se lo compuso la tribu de Judá y de Benjamín, y las otras dos correspondían a Israel. Mucho antes de que fuera llevado cautivo a Babilonia, la nación judía, el pueblo judío, que estaba compuesto realmente por dos tribus, fue llevado cautivo y disperso Israel, las 10 tribus de Israel. Las tribus de Israel, las tribus de Israel, o Israel, era una nación o una parte del pueblo israelita que siempre tuvo tendencia a la idolatría y a ser parte de alejarse de Dios. Y eso lo hacían los gobernantes, porque los gobernantes no querían que los israelitas subieran a Jerusalén, o sea, al reino de Judá, a adorar a Dios al templo. Entonces crearon una serie de cosas y uno de los promotores de eso fue Jorobán. Jorobán hizo lugares altos para que la gente fuera a ofrecer sacrificios a dioses que no eran el Dios de Israel. Cuando fue llevado cautivo Israel, que nunca tuvo un rey bueno, ni siquiera uno, nunca tuvo un rey que procurara a Dios, ni siquiera uno. Todos los reyes de Israel fueron personas necias, apartadas de Dios. Cuando fue llevado cautivo a Israel, la historia de Israel se termina. Fueron dispersos y nunca más, hasta el día de hoy, nunca se supo qué pasó con esas 10 tribus.
¿Qué pasó con las 10 tribus que fueron esparcidas? ¿Dónde fueron? ¿Dónde quedaron? Todo, porque a diferencia de los judíos, muchos de los judíos cuando llegaron a ser cautivos y llevados a algunos lugares, ellos mantuvieron una tradición, una relación con sus costumbres de adoración a Dios. Pero de alguna manera los israelitas se asimilaron al resto de las naciones. Entonces, muchas personas creen que cuando está hablando de los expatriados dispersos se está refiriendo a las tribus perdidas de Israel. De lo que pasó con los cautiverios de los 10 tribus que componían Israel, no hay registro bíblico, pero sí hay un registro de Judá. Acuérdense que lo tenemos con Daniel, lo tenemos con una serie de personajes, lo tenemos con Edra, lo tenemos con varios personajes que contaron lo que pasó en los lugares, cómo influenciaron. Acuérdense que la Biblia habla de los tres amigos que fueron muy fieles a Dios, el libro de Daniel, y que nunca dejaron de adorar a Dios. Bueno, de esas personas se habla, pero de las otras 10 tribus no hay un solo personaje que buscar a Dios, y eso revela algo muy triste. O sea, en Israel no había siquiera uno que buscara a Dios. Pero cuando fue llevado cautivo Judá, había los jóvenes como Daniel y otros más que tenían su corazón puesto en Dios. De hecho, la oración de Daniel es impactante, porque Daniel es un hombre tremendamente fiel, que estudia la Biblia y dice, ¿cuántos años vamos a estar cautivos aquí? 70 años. Cuando se están cumpliendo los 70 años, él ora a Dios y dice, hemos pecado, nuestros padres, nuestros reyes hemos pecado, y pide perdón a Dios por su pecado. O sea, una tendencia a Dios. Pero de las tribus de Israel, no hay un personaje destacado que en los lugares donde fueron cautivos, él haya estado firme con Dios. No, no hay. Entonces, de lo que pasó con el cautiverio de las 10 tribus que componían Israel, no hay registro bíblico, y al parecer tampoco secular, de lo que pasó con ellas, porque tampoco volvieron a su antiguo lugar en Canaán. Acuérdense que los judíos que estaban cautivos en Babilonia y que después fueron liberados, lo único que querían era volver a reconstruir el templo, reconstruir su ciudad, y volvieron a Canaán, volvieron a Jerusalén y a las ciudades y a los lugares donde habitaban. Con respecto a las tribus de Judá y Benjamín que compusieron el pueblo conocido como judío, se sabe que volvieron a Jerusalén y los lugares en Canaán donde vivían. Pero eso, cuando Pedro habla de los expatriados y dispersos, algunos lo interpretan que se refiere a las tribus perdidas de Israel. O sea, algunos llegan a decir que ese era el lugar donde estaban las tribus perdidas de Israel, y no hay eso, no lo sabemos con certeza. Presciencia, ¿qué es lo que es presciencia? Conocimiento de las cosas futuras. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes vamos al texto, ¿no? Dice ahí, dice, en el versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces nos dice que eligió conforme a cómo Dios visualiza el futuro. Veamos un poco esto. Primera de Pedro, apóstol, dice, vamos a leer el 1 y el 2. Primera de Pedro, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre y santificado del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Escucha, aquí hay palabras claves. Fueron elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicados. Veamos. Aquí tomé una versión de la Biblia latinoamericana. A los elegidos a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Ese es otro texto. La, la segunda visión, ya vimos la primera visión que correspondía a que Pedro se está dirigiendo a las tribus perdidas. La segunda visión, en lo que se refiere a los destinatarios de la carta de Pedro, dice relación a los discípulos de Jesucristo, llamados cristianos por los no creyentes. Entre los discípulos no se llamaban cristianos. La palabra cristiano surge de los no creyentes, de los romanos, de toda esa gente que le empieza a llamar. Y cristiano significa pequeños cristitos. Entonces, como ellos hablaban mucho de Cristo, hablaban de Jesucristo, hablaban del Señor. Entonces, a los seguidores de Jesucristo se les llamó pequeños Cristos, que significa cristianos.
Se empezó a usar ese término para referirse a ellos. Pero al principio se llamaban discípulos, los del camino, la gente que seguía a Jesús, pero no se llamaban cristianos. Y era un honor, si ustedes se dan cuenta, era un honor que te llamaran cristiano, porque era como que te decían, tú eres un pequeño Cristo, que debido a la, entonces dice, que dice, Pablo dice, dice en relación a los discípulos de Jesucristo, que debido a la persecución del emperador Nerón, huyeron de sus lugares de origen y se esparcieron por lugares mencionados en estos versículos. Entonces, se está refiriendo, y eso es lo que más es lógico, porque si usted sigue la carta, usted se va a dar cuenta de que está hablando de cosas de Jesucristo, de la fe y todo eso, y eso no es para los expatriados de las tribus perdidas de Israel. Ellos no tenían idea de esas cosas, y a lo mejor si la tenían, eh, era vago, y además tampoco estaban, muchos de ellos habían conservado identidad. Muchos se habían mezclado y ya no eran ni siquiera partícipes de su nación. Puede que hay algunos que hayan conservado algo, pero como dice el Señor, que Él es fiel, no va a faltar ninguna tribu cuando llegue el Señor, cuando Dios llame a las tribus de Israel. O sea, tiene que haber representación de todas las tribus y debe haber gente, como en todas partes, debe haber gente fiel en todo momento. Uno se va a encontrar con gente fiel en muchas partes, en medio incluso de la inmundicia. Entonces, Nerón es un emperador, un hombre loco, un hombre que llegó a incendiar Roma y después acusó a los cristianos, y con eso empezó una horrible persecución. Nerón empezó a perseguir a los cristianos y lo usó como chivo expiatorio, lo usó como donde a quién echarle la culpa cuando él hacía su locura. Y una de las locuras más grandes que tuvo él, que no sabemos a qué magnitud están así, qué es lo que hay de mito y qué es lo que hay de realidad, es que él para poder interpretar una canción con, su, con sus instrumentos musicales ordenó quemar Roma para tener inspiración. Y después cuando se dio cuenta de la reacción del pueblo y de la gente en general, andaba buscando una persona que echara la culpa y le recomendaron que lo hiciera sobre los cristianos. Y ahí empezó una persecución tremenda sobre los cristianos en todo el imperio, que obligó a los hermanos a dejar los lugares donde eran más reconocidos, como Jerusalén, como las zonas donde los hermanos eran reconocidos, eh, para huir a lugares donde no eran muy conocidos. Y ahí empezó la dispersión de los hermanos, producto de esta persecución que inició Nerón. Entonces, cuando estamos hablando de los expatriados y esparcidos, estamos hablando de los hijos de Dios, los cristianos que producto de la persecución tuvieron que huir para no ser muertos, y eso también está dentro del plan de Dios, ¿eh? Porque fíjense que cuando usted no actúa ni obedece a Dios por las buenas, algunas veces tiene que obedecerlo por las malas. Y dice, ¿y por qué dice usted eso, pastor? Porque cuando Jesucristo le dio la orden a los apóstoles, le dijo que tenían que ir, empezar por Jerusalén, Samaria y toda la tierra. Pero a todo esto aún no aparecía en escena Pablo. Pablo no aparecía en escena. Acuérdense que Pablo apareció como 50 años después de la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ni Pedro, ni los demás apóstoles, ni los discípulos de Cristo obedecieron. Se quedaron en Jerusalén, se quedaron ahí, ni siquiera salieron a Samaria. El que salió a Samaria fue Felipe. El que salió, acuérdense que fue a predicar a Samaria y mandaron, pero ellos no obedecieron, ellos se quedaron ahí. Pero cuando tú no te mueves, Dios te mueve a golpe. Entonces, esta persecución que se inició contra los cristianos obligó a los cristianos a huir, a salir. Y acuérdense que dice la Biblia, que en el libro 8 dice que algunos de los que huyeron a Antioquía hablaron, por primera vez hablaron a los no creyentes, o sea, a los no judíos del Evangelio. Y fue el primer momento en que se predicó el Evangelio a los no judíos. Y no se hizo por una visión evangelística o por obedecer a Jesucristo, recuerdo, a su mandato, sino que los que iban arrancando de esta persecución, que también, acuérdense que esta persecución tuvo también un aspecto allá en Jerusalén, que uno de los que también ordenó perseguir ahí fue uno de los Herodes. Entonces, cuando empezó esta persecución y salieron arrancando para todos lados, en este andar, en este huir, llegaron a Antioquía, y en Antioquía algunos empezaron a hablarle a los no creyentes. Y ahí dice que
por primera vez se le habló a los no creyentes. Interesante. O sea, no es porque hubo una avanzada evangelística, y eso es interesante. Dios, y de ahí, después de eso, aparece Pablo que hace un recorrido misionero evangelístico como apóstol ya intencionado. Él recibe la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y decide ir y empezar a hablarle en las distintas ciudades. Que fue el único que obedeció en ese aspecto, que fue el único junto a Bernabé que tomaron la iniciativa de ir entregando la palabra de distintos lados. Pero yo digo, muchas veces se usa estas instancias que son muy tristes, como la persecución, para, para que la palabra de Dios se esparza. Y entonces ahí, en esta persecución que tiene un aspecto muy negativo, los hermanos son expatriados, salidos de su patria y enviados y esparcidos ¿por dónde? Por el Asia, por todos esos lugares que son nombrados. Y fue Nerón el que empezó esta persecución. Ahora, la carta de Pedro está dirigida a los creyentes en Jesucristo y no a las tribus perdidas de Israel. La idea de los elegidos, a los que Dios conoció de antemano, nos dice relación a una idea de predestinación, es decir, personas destinadas de antemano a ser salvas y otras a ser condenadas. No, no. Y eso es sumamente importante. Debemos entender que Dios es un Dios de propósitos. Dios se mueve con propósito. Dios es un Dios de propósito. Está constantemente, todo lo que hace Dios tiene un propósito. Y eso nos da a nosotros la certeza. Dios no, como dice un amigo por ahí, Dios nos da puntas sin hilo, todo. Y Dios tiene un plan para reconciliación y salvación del hombre. Y que el destino de todo aquel que recibe se une al plan y se une al plan de Dios y cumple su propósito, llegará a ser conocido por Dios. Miren, 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 por favor, fíjense en esto. Quiero hacerle una cosa. Cuando yo escucho alguna vez conversación entre creyentes o un creyente hablándole a un no creyente, generalmente esta pregunta es la que le hace un no creyente, o sea, un creyente a un no creyente. Le dice, oye, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú has conocido a Dios? Y alguna vez también el que conoce a Dios es salvo. Pero fíjese lo interesante de esto. Yo quiero volver ahí. Fíjese en esto. Dice, a los elegidos, estos elegidos, porque a quienes Dios Padre conoció. ¿Quién conoció? El Dios Padre, de antemano y santificó. O sea, aquí insiste con una idea que los cristianos no quieren entender, que no se trata de que tú conozcas a Dios, se trata de que Él te conozca a ti, que Dios sea el que te conoce a ti. Dice, a los elegidos a quienes Dios conoció, no dice a los elegidos a quienes conocieron al Padre, dice a quienes el Padre conoció de antemano. ¿Qué significa eso? Que de antemano era un plan hecho por Dios en Cristo Jesús. Y ese de antemano era el plan especificado. Todo aquel que acepta a Cristo, que se asocia con Cristo, es parte de ese plan. Y el que no, no. Entonces hay un plan bien destinado, que era lo que le costó mucho entender, y que lo que Pablo llama, que llama el misterio oculto de tiempo antiguo. ¿Y cuál era el misterio oculto de tiempo antiguo? Cristo. Cristo era el misterio, ese plan era Cristo. Cristo era el misterio oculto y que Dios destinó para salvación del mundo. Y que todo aquel que se acopla a eso. Entonces, cuando dice que Dios conoció, ¿a quién conoce Dios? A los que son parte de Cristo. Acuérdense que la palabra dice muy, muy claramente que la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo, y Jesucristo lo dice, yo soy el camino. Entonces el plan y destino era Cristo. No significa que Dios eligió personas para ser destinadas a muerte y destinadas a vida. Y que Dios conoce a los que van a abrir su corazón. Sí, Dios lo sabe todo. Dice, y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificado. Entonces dice, a quienes Dios Padre conoció. Entonces siempre la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Dios me conoce? ¿Yo soy conocido por Dios? ¿Yo soy una persona que Dios conoce? Entonces, los creyentes siempre hablan de quien conoce a Dios es salvo. Sin embargo, la Biblia enseña que no se trata de conocer a Dios, sino que Él te conozca a ti. Y el mismo Jesucristo dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, el Señor te tiene que conocer a ti. Dice, a los que Él conoció, insiste con esa idea. ¿Cómo los conoció? Te conoce porque tú eres parte de Cristo, porque cuando el Señor te mira con los ojos de Cristo.
Pero el propósito de Dios también es santificar a través del Espíritu al cristiano, es decir, quitar de la vida del discípulo las prácticas, los hábitos, las costumbres que son contra Dios y lo contaminan. Entonces, el mismo texto que hemos estado viendo, y lo vuelvo, dice así, dice, y santificó. Santificar no es una aureola, ni es actuar en una situación especial, de vivir como en un éxtasis o vivir en una condición de mística. No, no. Santificar o hacer santo es apartar, separar. Dice santificó por el Espíritu para acoger el fe y ser purificado por la sangre de Cristo. Entonces, cuando dice que nos limpió, primero lo hizo, lo acepto, dice que ningún pecado estará en la presencia de Dios. Nosotros vamos a estar en la presencia de Dios con nuestros pecados. Entonces, cuando Cristo viene y cuando nosotros nos arrodillamos y acudimos a la presencia de Dios, no podemos acudir con los pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia los pecados? La sangre de Cristo, que nos rocea, que nos purifica, que nos limpia pecados, conforme a lo que dice el mismo Juan. Dice, hijito, si alguno ha pecado, abogado tiene ante el Padre. Y dice, y si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces volvamos al punto que dice. Dice, sino que Él te conozca a ti. Dice, ¿cuál es el propósito de que que el Espíritu Santo, fuera de apartarnos, nos conoció? Dice, es decir, quitar de la vida del discípulo las prácticas, hábitos y costumbres que son contra Dios y lo contaminan. Nosotros cuando llegamos aquí, llegamos con una serie de cosas que no son buenas, en la forma actual, entonces Dios va limpiando nuestras vidas, va cambiando cosas que tienen que cambiar. Hay algunos que todavía no logran hacerlo completamente porque no se dejan. Muchos cristianos conservan por años ciertos hábitos y costumbres que son contrarios a Dios. ¿Y cómo yo sé que es algo contra Dios? Porque tengo la Biblia, porque tengo la Escritura, porque dice, cuando la Biblia dice, quítese de vosotros toda mentira, engaño, robo, malicia. Esas son cosas que está diciendo la Biblia que no deben estar en mi vida y que yo debo orar para que Dios haga una obra ahí. O sea, yo tengo clarito lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y Dios tiene el propósito de limpiar nuestras vidas. Una de las marcas de todo creyente es la forma de actuar diferente al mundo. Mientras el mundo busca venganza, nosotros pedimos reconciliación. Mientras el mundo odia, nosotros perdonamos. Vamos en un camino completamente contrario. Muchas veces somos ridiculizados por tener ese camino. Entonces tenemos la regla de oro, que es una forma de actuar, que no muchos creyentes la creen. Y la regla de oro dice, todo lo que a ti te gusta que te hagan a ti, hazlo por otro. Y tú no hagas nada de lo que tú quieres que te hagan a ti. O sea, es una regla de oro. Y el mundo no funciona así. El mundo funciona a través de la venganza, a través del ojo por ojo, a través de las cosas que son. Funciona a través de eso. Y nosotros somos los que marcamos la diferencia. Porque si antes éramos vengativos, ahora tenemos la capacidad de perdonar. Si antes éramos ladrones, ahora no robamos. Aunque en esta nación, en este país, el robo está institucionalizado. Todo el mundo roba. Entonces yo estaba pensando, diciendo, mucha gente cree que el desarrollo consiste en tener una situación económica buena, algo que te diga hoy este país es un país que está desarrollado porque tiene condiciones económicas donde la gente no pasa hambre, la gente tiene muchas facilidades. No, no, la nación no se desarrolla solamente por eso. Tenemos ciertas costumbres y ciertos hábitos que nos hacen imposible desarrollar. Mientras nos apropiemos de lo que le corresponde a otros, mientras estemos robando a diestra y a siniestra, ya sea en lo poco y en lo mucho, no somos un país desarrollado. Si cuando veamos una cosa que se perdió, en vez de buscar a la persona que se le perdió, o no lo tomemos hasta que llegue la persona que lo perdió a recuperarlo, somos ladrones. Estamos siempre dando la oportunidad de hacer eso. Entonces, el desarrollo no es solamente económico. Entonces tenemos que Jesús viene a limpiar a través de su espíritu prácticas, hábitos y costumbres que son contrarias a Dios y lo contamina. A partir de esta condición puede aprender a vivir en obediencia. Una de las cosas dice que se nos pide es vivir en obediencia. La obediencia es algo que le cuesta mucho al creyente. Obedecer la palabra. Dice, a través de la sangre de Jesucristo, rociada y aplicada sobre el creyente, lo purifica. Quitará sus pecados, recordemos la escritura. Pero les desea a los hermanos que la gracia, la inclinación de Dios a favor de ellos, y les deseaba paz, la paz del alma. Entonces dice, Pablo dice que le desea a los hermanos
que la gracia abunde. O sea, la inclinación del corazón de Dios para ti y la paz. La paz que mucha gente no tiene, hermano. Hay mucha gente que añora un minuto de paz, un momento de paz. Y la paz no tiene que ver con una cuestión de que el clima que te rodea esté tranquilo. La paz más grande que tú tienes es la paz interior. Hay gente que vive interiormente atormentada, ya sea por sus pecados, ya sea porque no tiene una idea clara. Hay gente que navega por este mundo sin saber dónde va. Y tú eres uno de los benditos y afortunados que sabes que tienes un camino, una verdad y una vida. Sabes que estás aquí con un propósito, que Dios te puso aquí para aprender a adorar a Dios, para aprender a amarlo, para aprender a ser familia de Dios. Ya conoces eso. Sabes por qué estás aquí, sabes de dónde viene, de dónde viene. Dios te hizo, no eres producto de la casualidad, fuiste creado por Dios y Dios te puso en otra tierra. Y sabes a dónde vas. Tu destino es la eternidad con Cristo Jesús, donde Él te dará un cuerpo nuevo, una nueva vida. Todo eso, o sea, tú tienes una clara idea de dónde viene, lo que estás haciendo aquí y a dónde vas. Pero hay gente que vive atormentada porque no tiene idea de dónde está. Y las pocas satisfacciones de este mundo, las pocas cosas, los pocos placeres que este mundo da, no son suficientes para traerte la paz. Son alegría o satisfacciones circunstanciales que se van. Por eso nosotros vamos más allá de la alegría. La alegría está condicionada a las situaciones que te rodean. Algunas veces te pasan cosas buenas que te producen alegría, pero cuando hay alguna cosa adversa a tu vida, te produce pena, te produce tristeza. Pero nosotros no somos de la alegría, somos del gozo. Y el gozo es una condición espiritual interna que te mantiene en paz y te mantiene en un estado de seguridad interior enorme. Es una condición espiritual, no emocional. Entonces nosotros estamos gozosos. Por eso la Biblia dice, gozaos y volvemos a gozar, porque es una condición que a pesar de que las circunstancias que nos están rodeando son tremendamente malas o adversas, ese gozo no desaparece, esa tranquilidad, esa estabilidad interior y esa satisfacción no se va. Entonces nosotros no somos los de la alegría, somos los del gozo. Y muchas veces no valoramos ese gozo. Entonces, volvamos a leer esto. Dice, pero el propósito de Dios también es santificar a través del Espíritu Santo al cristiano, es decir, quitar de la vida del discípulo las prácticas, hábitos y costumbres que son contrarias a Dios y lo contaminan. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a ti, no se siente cómodo con esas prácticas y sufre, y tú también sufres, y tampoco te sientes cómodo. A partir de esta condición puedes aprender a vivir en obediencia a través de la sangre de Jesucristo rociada aplicada sobre el creyente lo purifica. Entonces, una de las cosas que dice que la sangre fue, o sea, ¿para qué? Para limpiar nuestros pecados. O sea, no puedes construir el hombre nuevo con nuevos hábitos, con nuevas costumbres, con nuevas prácticas, si la base no está limpia. Usted no va a echar, no va a poner en una botella, no sé, agua o leche, y usted dice, oh, esta botella está sucia, igual lo va a vertir. Uno dice, no, se va a contaminar la leche, se va a contaminar el agua. Y uno trata de dejar la botella, el envase, bien limpio. Entonces, cuando está seguro que está limpio, ahí uno vierte la leche o vierte lo que sea vertir ahí. Pero uno se asegura de que si tiene algo valioso que verter, no lo va a vertir en un envase sucio. Entonces, lo primero que hace el Señor a través de la sangre de Cristo es purificarnos para después construirnos este nuevo hombre. Entonces, dice, Pedro les decía a los hermanos, acuérdense lo que dice ahí, dice ahí, dice, que la gracia y la paz abunden entre vosotros, abunden. Veamos, entonces Pedro está diciendo, dice, ¿qué es lo que es la gracia? La gracia es una condición. La gente usa mucho esta palabra gracia, pero la gracia es una ministración de Dios, una impartición. La gracia no es algo, la gente dice, bueno, por gracia somos salvos. ¿Por qué somos salvos por gracia? Dice, la gracia es una condición interior donde Dios inclina tu corazón hacia ti y te hace sentir perdonado, te hace sentir el perdón. Nosotros no sacamos nada, pero absolutamente nada, con saber que somos perdonados si ese perdón no se manifiesta en nosotros. Nosotros tenemos que sentir que somos perdonados. Entonces la gracia, cuando es impartida por Dios,
Te hace sentir perdonado desde la punta de tu cabello hasta la punta de tus pies. Nadie te tiene que explicar que eres perdonado. Tú recibes esa impartición de gracia de Dios. Pero la gracia también, esa inclinación que tiene Dios a favor tuyo. Permiso, hermano. Algunas veces nosotros hablamos y decimos, pero esta persona le dio gracia, oye, le caíste en gracia. Cuando estamos hablando de que hay gente que tiene una inclinación a favor nuestro, muchas veces decimos, bueno, la gracia es la inclinación del corazón de Dios hacia ti. ¿Y por qué Dios se inclina hacia ti? A favorecerte, o a estar contigo, o manifestarse. Porque tú estás caminando con Dios. Entonces dice que la gracia abunde, que esa inclinación del corazón de Dios abunde, esa manifestación de Dios a hacerte sentir perdonado. Y le desea paz, la paz del alma, abunde entre ellos. Hermano, yo, el tiempo que llevo como ministro de Dios, una de las cosas que más necesita la gente, que más pide, que más grita, es paz, sentir paz. Mucha gente que te viene a hablar de su problema, no hablaría de sus problemas si no tuviera paz, si tuviera paz. Porque a pesar de tener problemas, tú tienes paz, lo sobrelleva. Entonces, los creyentes tenemos la capacidad de tener la paz de Dios, la paz de Dios. Ay, perdón, ahí no es 35, sino 1 Pedro 3, era 3,5 y se volvió a sacar el 5. Entonces, el versículo te dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su sangre y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto es un texto muy hermoso, pero ¿lo entendemos? La muerte de Jesucristo es el soporte de nuestra salvación. Porque dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo no resucita, no sirve de nada lo que creen. Pablo dice, si los muertos no resucitan, van a nuestra creencia, no tiene sentido. ¿Para qué estamos luchando? Dice Pablo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. La muerte de Jesús es el soporte de nuestra salvación. A través de su muerte podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero Él no quedó en la muerte. Pero la resurrección de Jesucristo es el sustento de la esperanza de lo que será nuestra resurrección. O sea, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario marcó nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Nosotros aceptamos la muerte y damos gracias a Dios porque Él murió por nuestros pecados. Y murió por nuestros pecados. Y la resurrección de Jesucristo es el sustento de nuestra esperanza de que como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pues sin la resurrección de Jesucristo, tampoco nosotros tendríamos esperanza de resurrección. Si Cristo no resucitó, tampoco nosotros teníamos esperanza. Entonces, fíjense el texto, dice, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Nacimos. Hoy la gente que moría en otros tiempos no tenía idea y moría ¿para qué? No sabía lo que iba a pasar con ellos. Algunas sectas por aquí hablaban y muchos se conformaban con la reencarnación y todas esas creencias, con el karma y que tú tenías la posibilidad de que se morías, podías volver a nacer en otra condición, tal vez como un animal, como otro ser humano en otra condición. Eso era la esperanza que tenía la persona de un renacimiento. Jesús vino y dijo, eso no es cierto, porque el hombre morirá una vez y después de eso al juicio. Entonces, ¿qué nos hace renacer? A nacer de nuevo a una esperanza, porque estamos muertos y bueno, un renacimiento. Y acuérdense que el renacer nuestro es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? No, no. El que nace de la carne, carne. O sea, esto no es un nacimiento físico, es un nacimiento del espíritu, del alma, una nueva persona, un nuevo ser. Y dice, ¿cómo se logra eso? Bueno, ¿verdad? Y el apóstol Juan, en su carta de Evangelio, dice, los cuales no son nacidos de carne y sangre, sino de Dios. O sea, el que hace nacer una persona de nuevo es Dios. Y Dios hace nacer una persona. Dice, a todos los que le recibieron, a todos los que quieren su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero decirte que tú y yo somos unas personas nacidas de nuevo, nacidas de Dios,
Usted, pero pastor, ¿y cómo yo tengo tanto defecto y soy pecador? Porque estás en un proceso de santificación. Estás en un proceso en que nosotros somos huertos. Es lo que está aquí, lo que dice Dios acá, lo que dice aquí, lo que hemos estado leyendo acá. Dice, y ser purificados por la sangre de Jesucristo. Y, para ser, y dice de antemano, y santificó, o sea, nos apartó, nos puso aparte, ¿verdad? Dice, para quitar de la vida de los discípulos la práctica, hábito y costumbre. Eso es lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Entonces, a través de la muerte vamos a alcanzar el perdón de nuestros pecados. La muerte de Jesucristo trae el perdón de nuestros pecados y la resurrección de Jesucristo trae la esperanza, renace la esperanza por la misericordia de Dios, por su pura misericordia de Dios, aquellos que estábamos perdidos, sin esperanza en este mundo, que no teníamos dónde ir. Él trajo la esperanza de una nueva vida, de la resurrección, una esperanza de la resurrección de entre los muertos. Nosotros no estamos destinados a permanecer en la tumba. Llegará el día en que Jesús llamará a todos a levantarse entre los muertos, y ya sea buenos y malos, se levantarán de entre los muertos y seremos juzgados. Y algunos para una vida eterna y los otros para condenación eterna. Eso es lo que estableció la Biblia. Entonces, eso es sumamente importante. Sin la resurrección de Jesucristo tampoco nosotros tendríamos esperanza de resurrección. Esta esperanza es una esperanza viva, porque Jesucristo está vivo y nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Usted se ha dado cuenta que una de las cosas que más afecta a las personas cuando tienen una esperanza es cuando esta esperanza se tarda y no cumple. Cuando la esperanza se tarda, viene el desánimo. El desánimo. La gente se desanima cuando tiene una expectativa de algo y no cumple. Pasa el tiempo, pasan los años y no pasa. Entonces, pero dice que esta esperanza está viva. ¿Qué significa? Que se sostiene. Porque Jesucristo está vivo. Y Él dice, yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo está sosteniendo con su amor, con su diálogo, con su presencia, esa esperanza en nuestros corazones. O si no, hace mucho tiempo que estaríamos abrumados. Todo esto viene de Dios, porque el Padre nuestro Señor Jesucristo es que con su grande misericordia nos hizo renacer a esta esperanza. Es la misericordia de Dios que nos hizo renacer a esta esperanza. ¿Cuál esperanza? A la esperanza de la resurrección de entre los muertos, que nos levantaremos. Y el Señor nos acompaña todos los días. Usted no se da cuenta que si no fuera por la presencia de Dios, por la presencia de su Espíritu, hace mucho tiempo que habríamos abandonado este camino. Hermano, ser hijo de Dios no es una condición natural, es sobrenatural. No se puede permanecer. ¿Cuántas personas han empezado algo en un club deportivo, en un grupo de personas, y después ya no van o se alejan porque no les da las fuerzas? ¿Cómo es que usted permanece como hijo de Dios? Con todo lo que ha vivido, con todas las situaciones que a lo mejor ha pasado, ¿cómo es que usted permanece siendo fiel a Dios? ¿Cómo es que permanece aún siguiendo a Cristo? Porque es algo sobrenatural, porque el convertirnos es sobrenatural, y andar en Cristo y permanecer en Cristo, en Dios, es sobrenatural, sostenido por Dios, es una esperanza viva, porque Cristo está vivo. Y cuando Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque es así, porque Él nos acompaña y no nos damos cuenta que Él nos sostiene en el día a día, porque hace mucho tiempo habríamos dejado este camino después de todo lo que hemos vivido, de disoluciones, de momentos difíciles de sobrellevar la vida, de nuestros propios pecados, de todas las cosas, a lo mejor no lo habíamos sostenido. Entonces es una esperanza viva que está constantemente siendo vivificada por Dios. Nosotros hemos de resucitar de entre los muertos. Y los últimos dos versículos para hoy día. Para una herencia. O sea, es interesante porque vamos viendo que le escribe a los hermanos que están dispersos y le empieza a decir que Dios nos conoció de antemano y nos hizo partícipe, nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos ha ido transformando por su espíritu y nos ha dado una esperanza viva que resucitamos de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardados por el poder de Dios. Mire lo que dice, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está separada para ser manifestada en el tiempo posterior. Nosotros somos salvos, pero es teoría.
Es teoría. ¿Somos salvos de qué? Teoría. ¿Cuándo se va a manifestar esta salvación? Cuando llegue el juicio. Y cuando en medio del juicio estemos siendo juzgados y Jesucristo venga y diga, no, yo pagué por este y nos aparte. Pero hasta el momento no somos salvos de nada. Esto es teoría. Porque la salvación se va a manifestar cuando venga el juicio para condenación y nosotros seamos libres de la contaminación. Acá hay una serie de palabras como incorruptible, incontaminado y inmarcesible. ¿Qué significa cada una de esas palabras? Veamos. Incorruptible, que no se puede corromper o pervertir. Todo lo que hay en este mundo es corruptible casi. Hasta los edificios. El acero se oxida. La carne se pudre. Los vegetales se pudren. Las cosas se deterioran. Casi todo es corruptible. Todo se corrompe. O se oxida. O se deteriora. Todo. Pero dice que nuestra herencia es incorruptible, que va a permanecer inalterable en el tiempo, no se va a corromper. Incontaminada, que no tiene contaminación. Y inmarcesible, ¿qué es lo que es inmarcesible? Que no se puede marchitar. O sea, acuérdense, ahí dice, para una herencia incorruptible, o sea, que no se corrompe, que no se deteriora, que no va pudriéndose con el tiempo, oxidándose. Incontaminada, que no está contaminada con ninguna cosa, ahí dice, no tiene contaminación, que no está, que es pura, que es como Dios nos la dio, que no está sujeta a que otras cosas la corrompan. E inmarcesible, inmarcesible significa que no se marchita, que no se deteriora, que con el tiempo no se va marchitando, se permanece igual de viva, igual de fresca, igual como está, no se marchita, reservada a los cielos para nosotros. Entonces, hay una herencia, algo que Dios nos tiene preparado en los cielos para nosotros, algo que va a venir después de la muerte, que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita, y que permanece, y que está reservada, apartada para nosotros en el cielo. ¿Cuándo se apartó? Cuando nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. O sea, esta esperanza de la resurrección no es para resucitar, qué bueno que me resucité y ahora me quedo sentado aquí. No, porque tenemos una herencia. Mire, Dios nos limpió, nos salvó a través de la sangre de Cristo. Nos dio la esperanza de resurrección. Nos va a resucitar y además nos da un lugar después en el cielo. Que soy guardado por el poder de Dios. Sí, porque ahora estoy en la tierra. Y en la tierra vivo muchas cosas. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteros. Porque la salvación aún no se ha manifestado. Bueno, la esperanza de resurrección tiene como destino el tener una herencia apartada, reservada en los cielos para cada uno de los creyentes, que no se puede corromper. Es decir, que no es perecedera, que no se puede contaminar, como tampoco marchitar. Es decir, que siempre permanecerá igual que al principio. Usted es una herencia. Yo le digo a usted, tenga mucha expectativa de Dios. Dice, pues, yo voy a resucitar de entre los muertos para estar tocando arpa y cantando. No, no, no es el propósito. Nosotros vamos a ser siempre adoradores, siempre, siempre, porque la adoración a Dios siempre va a estar en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Un lugar donde, es lo que cantamos, ya no habrá ni llanto ni dolor y cosas por el estilo. No, muchas veces, muchos de los que sufren de alguna manera dolores físicos, enfermedades, su esperanza es, voy a estar con el Señor, ya no va a estar, no voy a estar enfermo, pero no va a estar enfermo para que usted descanse. No, Dios tiene algo que le da vida, así como cuando usted está en buenas condiciones físicas, tiene ganas de trabajar o hacer cosas o pasear y tiene expectativa de no estar parado. Bueno, Dios no nos tiene un lugar para el cielo o nos tiene en la eternidad para estar quietos contemplando, tocando arpa, cosas por el estilo. Dios tiene un trabajo para nosotros espectacular. Dios tiene actividades preparadas para nosotros, un mundo preparado para nosotros, espectacular, lleno de expectativa. Y siempre yo le pongo este ejemplo a la gente. Si usted cree que este mundo es sorprendente, de repente usted ve los aviones elevarse, ve la naturaleza, ve los animalitos, ve cosas extraordinarias, ve la creación del mundo, también ve los avances tecnológicos del hombre, y usted se admira de cosas que hay en este mundo, y de repente incluso creadas por el hombre. Si este mundo es impactante, el que tiene preparado Dios para nosotros es mucho más grande. Pablo llega a decir cosas que ni siquiera puedo decir de las que vi. O sea, tengo una expectativa de Dios. Cuando dice la esperanza de resurrección,
tiene como destino una herencia. Esa herencia, eso que Dios tiene preparado para usted, para mí, para usted, en los cielos, es algo grandioso, que ni siquiera se compara a ninguna cosa. Pablo dice, ni siquiera yo lo puedo describir de lo grandioso que es, y que no se corrompe, y que no perece y no se marchita, y que permanece siempre igual para nosotros. Durante el tiempo que permanecemos en esta tierra a la espera de recibir nuestra herencia, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Usted no puede permanecer fiel a Dios por sus propias fuerzas. Usted necesita el poder de Dios. Y lo único que Dios le pide es que tenga fe, que mediante la fe en Dios, Dios va a proveer las fuerzas necesarias para mantenerse fiel. Si usted hace un examen de su vida, hay muchos motivos para que usted dejara este camino hace mucho tiempo, por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha visto, por todo, mucho. Y a lo mejor usted también ha sido un motivo para que otros dejen este camino. Dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para el día en que se haga efectiva la salvación en el tiempo final. Porque la verdad es que somos salvos solo en forma teórica, ya que salvos de que yo estoy en este mundo, ya que la salvación se ha de manifestar el día del juicio final, cuando seamos condenados y a la vez salvados por la sangre de Jesucristo. Dice, porque vamos a perecer ante el juicio de Dios y nosotros no tenemos ni una diferencia con los no creyentes. Nosotros tenemos los mismos pecados que los no creyentes, pero al haber recibido a Cristo Jesús, somos salvos. Y esa salvación no no se va a manifestar hasta el día en que Jesús venga y seamos juzgados. Y ahí vamos a ser librados, vamos a ser salvos. Y ahí se va a manifestar nuestra salvación. Ahí se va a hacer concreta, porque a las puertas del infierno vamos a ser sacados y rescatados por la sangre, por haber recibido a Cristo Jesús. Entonces, mientras algunos son enviados al fuego eterno, se realidad nuestra salvación de ser librados por el mismo Jesús. Eso es lo que ahora puedo compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Con respecto a estos primeros versículos que hemos visto.